Queridos compañeros y compañeras, hoy vamos a ver el tema fundamentos teóricos de la economía política, un tema muy importante y necesario en la formación del economista político. Lo vamos a ver en dos partes. Primera parte vamos a ver lo que se refiere a concepto y objeto de estudio en la economía política, que por razones de tiempo lo hacemos con algunos de los más importantes economistas. No nos daría tiempo de ver todos los economistas y sus escuelas de pensamiento, sus doctrinas en un solo video. Y en una segunda parte, en un segundo video, vamos a trabajar la caracterización según ciertos criterios, obviamente criterios científicos, teóricos, la caracterización de los paradigmas, su clasificación como paradigma ortodoxo y heterodoxo. El ortodoxo en su definición es aquella doctrina o pensamiento que está ligado a ciertos principios y premisas que no son cuestionables, que son tomados como válidos dentro de los que comparten la misma escuela de pensamiento, la misma doctrina. En otras palabras, el ortodoxo es el que es conservador, defiende y es conservador, no permite que se le cuestione o se le cambie sus fundamentos y premisas en la construcción teórica. El heterodoxo viene a ser el que critica esos fundamentos, esas premisas y critica esos fundamentos y repiensa en la construcción teórica, con obviamente ya a partir de una justificación epistemológica, teórica, científica. Veremos lo que es concepto y objeto de estudio en la economía política. Nos organizamos a partir de dos preguntas. ¿Cómo está organizado el saber económico para que nos ubiquemos en la historia del pensamiento económico? Ya vamos a ver por qué cambia el concepto y el objeto de estudio. Y ese cambio de objeto, concepto y de fundamentos teóricos, epistemológicos, metodológicos, va a ser como el contenido diferenciador entre un pensador economista, entre una escuela de pensamiento, una doctrina y un paradigma. Entonces tenemos estas dos preguntas: ver el saber económico cómo está organizado y trabajar el concepto y objeto de estudio en la economía política. El saber económico está organizado, obviamente, siguiendo una línea cronológica del tiempo. Desde los preclásicos, la escuela clásica, la revolución marginalista, los neoclásicos, la síntesis neoclásica y el nuevo consenso macroeconómico. Estos son como los economistas y sus escuelas en el árbol genealógico del saber económico, que están clasificados como paradigmas dentro del paradigma ortodoxo, que en la segunda parte de esta clase, de este tema, en el siguiente video, vamos a entrar a detalle para su explicación. En lo que se refiere a la historia del pensamiento económico y de las escuelas y doctrinas heterodoxas, tenemos también a institucionalistas, modernos institucionalistas, economía ecológica. Miren cómo la economía ecológica nace a partir de la crisis ambiental, nace a partir de uno de los grandes problemas que genera la sociedad moderna, el capitalismo, que es obviamente su impacto y su crisis en el medio ambiente, en la ecología. Y se viene elaborando importantes teorías sobre la economía ecológica, así como la economía social solidaria. Si bien nacen las primeras anotaciones, las primeras contribuciones sobre economía social, sobre cooperativas, sobre economía socialista, con los socialistas utópicos en Francia, Robert Owen, Saint-Simon, Fourier y otros. Ahora, en el siglo XXI, a raíz de la crisis financiera del 2008-2009, vuelve a aparecer la necesidad de crear un paradigma alternativo, una tercera vía, un tercer sistema económico, hacer posible una nueva economía para construir un nuevo mundo. Entonces, la economía social solidaria es muy importante porque nos está dando, si bien
todavía no tiene un consenso a nivel conceptual metodológico, por lo tanto por eso no está considerada como un nuevo paradigma, pero sí nos da luces, nos orienta en la construcción de teorías y de fundamentalmente acciones públicas, políticas económicas para poder eliminar o minimizar los problemas sociales en términos de acceso al trabajo, al empleo, a la generación de ingresos en nuestras economías, dado que todavía este problema del desempleo y de la pobreza y la desigualdad es uno de los grandes desafíos para el pensamiento económico, para nosotros los economistas y los gobiernos. ¿Cuál es el concepto entonces de la economía política y sobre qué objeto de estudio se trabaja de algunos de los más importantes pensadores de la economía? Bueno, siempre trabajamos desde Adam Smith, el padre de la economía moderna, con su importantísima contribución para la riqueza de las naciones de 1776. Para Adam Smith, el objeto de estudio es la naturaleza y causa de la riqueza, de dónde viene la riqueza, cómo se genera la riqueza. Uno de los temas que todavía es actual. O sea, todavía muchas de las naciones del tercer mundo fundamentalmente peleamos, buscamos, no hemos encontrado los modelos, las teorías y los modelos económicos que permitan generar una riqueza creciente, sostenida, sostenible en el tiempo y que fundamentalmente se logre un bienestar, un estado de bienestar social, económico, político, donde se preserve la democracia y obviamente sea beneficioso para el conjunto de todos los ciudadanos. En Ricardo ya vemos que aborda la temática del estudio y objeto de estudio en la economía política a partir de las leyes que rigen la distribución de la riqueza. Ese conflicto que Ricardo nos va a mostrar, ese aspecto, ese tema conflictivo en la economía actual, ya está en los estudios de David Ricardo. Carlos Marx apunta como objeto de estudio a la ley económica, a develar, a mostrar, a descubrir, a hacer visible lo que no es a simple vista, lo que no es visible, hacerlo visible a través de la elaboración de sus teorías, la ley económica del movimiento en la sociedad moderna, o dinámica, las leyes que determinan la dinámica del funcionamiento del capitalismo moderno, del capitalismo industrial, para la época del siglo XIX, de la época de Carlos Marx, que para nosotros ya es un capitalismo global, de tipo más financiero, pero que en él encontramos las categorías y el marco conceptual todavía útil en el sentido de interpretar la conducta, los fenómenos, la dinámica del capitalismo. En lo que se refiere a Alfred Marshall, nos apunta de que las acciones del hombre en los asuntos ordinarios de la vida viene a ser como el objeto de estudio y en ese sentido también con Marshall vemos que si bien hay que ver el origen de la riqueza, como con Smith hay que ver las leyes que regulan la distribución, el conflicto distributivo de la riqueza, la ley del funcionamiento y dinámica de la economía y el sistema, la conducta del hombre, porque la economía es práctica en el sentido básico. La economía es un acto práctico que lo desarrollamos todos los agentes económicos en cada uno en su función en el día a día, y por eso es importante el aporte de Marshall. Los precios y sus causas y sus colorarios, Davenport, porque obviamente el sistema de precios es lo más importante para la toma de decisiones de los agentes económicos y es lo más complejo en su funcionamiento. La conducta humana en Robbins, esa conducta humana entre lo que es medios y fines, fines y medios, en realidad que los fines son los que determinan la sociedad en determinado momento y los medios son aquellos medios que en su mayoría, casi todos, son limitados, pues, fundamentalmente aquellos que nos provee
la naturaleza. Yendo un poquito más adelante y ver cómo trabajan estos economistas y algunos otros la cuestión metodológica para la construcción de sus teorías y de sus modelos. En Smith vemos que él fue un economista que pensó en lo a priori y lo a posteriori, o sea, en su forma de elaboración teórica, aplicó el método a priori como el método a posteriori, o sea, el supuesto y premisa sobre ciertas categorías abstractas y sobre ciertas hipótesis para explicar el funcionamiento, la dinámica, que en su caso su objeto de estudio era el origen de la riqueza, ¿no? Y también explicar y teorizar sobre a posteriori, que significa luego sucedido el fenómeno u hecho económico o social. Dice Keynes, Smith partió de abstracciones y las confrontó con las realidades del mundo en que vivió. Y eso le permitió, obviamente, ya nosotros deducimos, eso le permitió llegar a semejante contribución al pensamiento económico, a la teoría económica. En Ricardo, obviamente vemos, según Senior, que la economía política es solamente una ciencia que sirve a los propósitos del arte del gobierno. Obviamente Ricardo asocia mucho la economía política al gobierno porque obviamente economía política lo político viene de polis, del griego polis, que significa ciudad. Obviamente aquí está relacionado lo económico, lo administrativo, lo de recursos que un gobierno debe determinar en función a cierto modelo y a cierta política, cómo utilizar de esos medios y recursos, obviamente, para atender los fines y las demandas de la sociedad. Que en ese caso, solamente remarcar que Ricardo veía como el arte del gobierno, dado que obviamente en los tiempos de Ricardo no existía la disciplina científica, la ciencia económica como una disciplina científica. Y de ahí nace la alusión, la referencia de Ricardo al arte del gobierno. En Nosson-Williams vemos obviamente que el papel del economista no es recomendar o disuadir, sino descubrir los principios generales de acuerdo con la evidencia relacionados con la generación y distribución de la riqueza. Nuevamente vuelve el tema de la distribución, generación y distribución de la riqueza. O sea, el papel de economista, y ahí podemos un poco como polemizar desde esta referencia a Nosson-Williams, el papel del economista es eminentemente polémico porque nosotros abordamos siempre el campo normativo, el deber ser, y cuando hablamos de economía política hablamos de gobierno, ¿no? Desde una noción del deber ser, desde el gobierno, desde el interés general, desde el Estado, aplicar modelos construidos por, obviamente, pensadores científicos de la economía. John Stuart Mill, importantísimo también en esta revisión, se refiere a la ciencia que trata, o sea, la economía política, la ciencia que trata de la producción y distribución de la riqueza. Fíjense cómo, de manera reiterada, estuvo entre estos pensadores importantes de la escuela clásica y neoclásica el tema de la distribución, generación y distribución de la riqueza. Hace también referencia a las leyes de la naturaleza humana. En este sentido, también polemizamos y discutimos, como lo vamos a ver en las subsiguientes clases, los siguientes encuentros, ¿a qué se refiere con leyes de la naturaleza humana o son leyes sociales? O sea, el debate siempre va a estar entre leyes naturales y obviamente leyes sociales históricas objetivas. Y desde ahí obviamente Karl Marx nos ha contribuido importante enfoque. Su enfoque se centra, se fundamenta en leyes objetivas, leyes histórico-sociales, al contrario de los clásicos y neoclásicos que se fundamentan en leyes naturales. Si son leyes naturales, no son cambiables. O sea, la ley natural, como su misma definición lo indica, es algo que no lo podemos, la acción humana no lo puede modificar. Pero si es ley objetiva, social, histórica, obviamente la acción humana lo puede cambiar, lo puede modificar. Y de ahí el carácter conservador de una corriente y el carácter crítico revolucionario de la otra.
También dice John Stuart Mill de la ciencia abstracta y su método como a priori, en donde la razón funciona no sobre hechos, sino sobre supuestos. También coincide Mill con Adam Smith en su metodología. Schumpeter, un economista importantísimo del siglo XX, economista que ha contribuido trabajos muy ricos, muy importantes a la historia del pensamiento económico, a la dinámica y los ciclos económicos, al papel del empresario y de la burguesía en la economía. Nos ha legado también una teoría interesante sobre la destrucción creadora o creativa. Él aporta sobre lo importante que es la historia económica. Primero dominar, dice el economista, primero debe dominar el arte, la técnica histórica y zambullirse en el océano de la historia económica. Es importante este aspecto, lo tomamos como uno de los aspectos más importantes a la hora de nuestra formación, de nuestro pensamiento, de formar nuestro pensamiento económico. Y la economía política toma la historia de la mano. Bueno, Marx es el que va a prácticamente elaborar todas sus teorías sobre un paño histórico. Y de ahí que la dialéctica no solamente un método, sino una ciencia de la historia. Bien, compañeros, hasta aquí la primera parte. En el siguiente video vamos a trabajar la segunda parte, en la que nos interesa identificar y analizar brevemente las características epistemológicas, metodológicas de estas dos grandes corrientes, de estos dos paradigmas que son muy importantes en la formación del economista y en la formación de los modelos económicos y en la influencia de estos modelos económicos en las políticas económicas y políticas públicas para llegar a lo práctico, ¿no? Entonces, no se pierdan el siguiente video. Muchas gracias, saludos.